Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo les va? Esta vez vamos a resumir la clase del viernes 26 de junio para que no tengan que ver toda la hora que duró el vivo, donde hablamos de media, moda y mediana, conceptos que se suman a lo que ya estuvimos viendo sobre estadística. Vamos a arrancar entonces con el problema, el planteo del problema que vamos a trabajar. Bien, entonces, después de tener los datos, ¿sí?, de las jugadas, de las tiradas de los dados, lo que hicimos fue armar la tabla de frecuencias, ¿sí?, con las veces que salió cada valor del dado, ¿sí? Recuerden que es un solo dado tirado 21 veces. Entonces, acá abajo, lo que nos faltaría poner es que n es igual a 21. Eso es un dato que vamos a necesitar. La media aritmética, o también llamada promedio, ¿sí?, que ustedes lo conocen bien de la escuela. ¿Sí? El promedio, ustedes saben cómo se calcula. Por ejemplo, para saber si aprobamos o no aprobamos a fin de año, ¿qué hacemos? Sumamos las notas de los 3 trimestres y dividimos por 3. Bueno, justamente eso es el promedio o media aritmética, ¿sí?, que en general se escribe de esta manera, con la X con una barra arriba. Entonces, la fórmula de la media aritmética es un cociente, ¿sí?, es una división entre la sumatoria de todos los datos, ¿sí?, donde vamos a multiplicar xy, o sea, cada variable, por su frecuencia absoluta, y vamos a dividir por n. El símbolo de sumatoria, ¿sí?, lo escribimos acá, igual está en el apunte. Quiere decir que vamos a todos los valores que se generen entre xy por fi, los vamos a ir sumando, ¿sí? x1 por f1 más x2 por f2 más x3 por f3 más xy por fi. O sea, va a depender de la cantidad de variables que haya. En este caso van a ser 6, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso ahora. Vamos a calcular la media aritmética, el promedio, ¿sí?, de todas las tiradas que se hicieron. Entonces, si usamos la fórmula anterior, lo que tendríamos es esto, ¿no? Fíjense que lo que hicimos es multiplicar x1 por f1, x2 por f2, ¿sí? Ahora vamos a reemplazar con los valores. Estos son los términos que están dentro de la sumatoria. Y el i en la sumatoria que les mostré recién representaría la cantidad de variables que hay, que en este caso son 6, ¿sí? Y vamos a dividir por el número n. Entonces, hablando en criollo ahora con los datos de acá, recuerden, yo lo puse como dado para que tengan la noción, ¿sí?, de que, bueno, estamos trabajando con dados, pero en realidad lo que hacemos es 1 por 2, 2 por 2, 3 por 4, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, el promedio va a ser x1, que es 1, por la frecuencia absoluta, que es 2, más x2, que es 2, por 2, que es su frecuencia absoluta, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4 y 6 por 5. Recuerden que en este caso i coincide con 1, 2, 3 porque, bueno, estamos hablando de dados, ¿sí? Pero en el problema que les puse del apunte eran talles de zapatillas, de calzado, ¿sí? Y n, que ya lo tenemos, que es 21. Resolvemos cada operación, sumamos y vamos a obtener un valor. De 1 por 2 tenemos que esto es 2, más 4, más 12, más 16, más 20, más 30, todo dividido en 21. Y si sumamos todo esto me da 84 dividido 21. Y el resultado de esa división va a ser 4. ¿Sí? Bien, estamos trabajando con dados.
Pero el promedio me pudo haber dado 4, algo, 4,5, 4,73 con el 3 periódico, me pudo haber dado cualquier cosa. La media aritmética es un promedio entre las tiradas, ¿sí? Entre los valores de las tiradas, y en este caso dio la casualidad que el promedio es 4 y pudo haber sido un valor decimal. ¿Está bien? No hay problema con que sea un valor decimal o necesariamente tiene que ser un valor entero porque estamos trabajando con enteros, ¿sí? Porque justamente el promedio trata de eso. Fíjense de hecho en el ejemplo que les di antes. Sus notas todos los trimestres son números naturales. Les ponemos 7, 8, 6, 5, ¿sí? Sin embargo, la suma de los 3 dividido 3 me puede dar una nota decimal, que es la que, bueno, en definitiva me define si tengo 6,66 o 6,33 o 7 o 7,33 y me llevo o no la materia, ¿sí? Entonces, la media aritmética, o conocida como promedio, se representa con una X con una barrita arriba y es la sumatoria de todas las multiplicaciones entre la variable y su frecuencia absoluta dividido el número n, el número de frecuencias absolutas. Bien, el segundo concepto es la moda, ¿sí? Que como lo indica la palabra, nosotros cuando hablamos de moda hablamos de algo que se pone de moda, ¿no? Que se usa mucho. Bueno, en estadística, ¿sí? La moda va a ser la variable que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿sí? La variable de moda, ¿sí? Entre comillas, como para que se acuerden. Entonces, fijémonos acá, la variable que tiene más frecuencia absoluta, o sea, mayor frecuencia absoluta, va a ser el dado número 6, este, ¿sí? Entonces, la moda, ¿sí? Que se representa con M y una O chiquitita abajo, ¿sí? Va a ser el valor 6. Fíjense que lo que voy a representar, o si quieren el dado 6, ¿sí? Si lo quieren representar con el dibujito, pueden ponerlo así. ¿El tema cuál es acá? Fíjense que yo no estoy escribiendo la frecuencia absoluta, no me importa cuál es el valor de la frecuencia absoluta, lo que me importa saber es qué variable se repite más veces, ¿se entiende? No confundamos los términos, ¿sí? Porque si el dado 6 salió 50 veces, yo no voy a poner 50, voy a seguir poniendo 6, ¿sí? Porque es la variable con mayor frecuencia absoluta. Para el último concepto, que es la mediana, se representa con M sub E, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ordenar todas las tiradas de menor a mayor, ¿sí? Acá tiene que haber, obviamente, 21 valores, ¿sí? Entonces, la mediana, el concepto de mediana es el valor central, ¿sí? De la muestra. Y acá tenemos que tener dos cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Que la muestra puede ser par o puede ser impar. Entonces, en este caso el valor de n, al ser impar, o sea, acá tenemos 21 datos, la mediana va a ser justo el valor del medio, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es. Pero si llegara a ser impar, supongamos que en vez de 21 datos tenemos 20 o 22, ¿sí? Vamos a ponerle 20, la mediana no va a ser un valor del medio, ¿sí? ¿Por qué? Si yo busco entre valores, vamos a poner 6 elementos para que sea poquito, ¿sí? Si yo busco el valor del medio, yo cuento 1, 2, 3, digo, bueno, este es el valor del medio, pero de este lado tiene 2 elementos y de este lado tiene 3, entonces no es el del medio. Si cuento de atrás para adelante, esto no se hace, para eso tengo el borrador, pero bueno, si cuento de atrás para adelante digo, bueno, este es el valor del medio. Ahora tengo 2 de este lado y 3 de este lado, ¿sí? Entonces, para valores de n pares, ¿sí? La mediana van a ser dos valores centrales, ¿sí? Estos van a ser los dos valores del medio. Y a cada lado va a tener dos elementos uno y dos elementos el otro, ¿sí? Después lo que se hace es calcular el promedio de esos dos y ahí vamos a obtener la mediana. En cambio, cuando n es impar, vamos a poner 5 elementos, ahí claramente la mediana es este valor, ¿sí? Tiene dos elementos de un lado y dos del otro. Es justo el valor del medio. Entonces, para n impares, fácil, el valor del medio, lo vamos a encontrar acá.
Y para n pares hay que calcular el promedio de los dos valores centrales, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, ¿sí?, nosotros lo que vamos a hacer es contar, ¿sí?, ir buscando hasta llegar al valor del medio, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá conté hasta 10 y marqué este valor, ¿sí?, el valor 4, y conté que del otro lado también tuviera 10 elementos. ¿Por qué conté hasta 10? Bueno, si tengo 10 de un lado y 10 del otro, tengo 20 elementos. El del medio tiene que ser el elemento número 21, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede buscar, encontrar fácilmente la mediana. Sobre todo cuando son elementos impares, ¿sí? Si hubiéramos tenido un elemento más, ¿sí?, un elemento 22, entonces yo hubiera contado 10 elementos, hubiera agarrado los dos del medio, hubiera contado 10 elementos para el otro lado y con el mismo criterio. 10 de un lado, 10 del otro son 20, más los dos del medio, 22 elementos, ¿sí? Después tendría que haber calculado el promedio entre esos dos. ¿Cuánto me puede llegar a dar el promedio? Bueno, depende. Si los dos elementos son el mismo, es decir, si fueran estos dos los elementos centrales, 4 más 4 es 8, dividido 2 me va a volver a dar 4. Entonces, si son iguales, ese es el valor, 4. Si fuese 4 y 5, bueno, sumo los dos, 9 dividido 2, 4,5. Me puede llegar a dar un número decimal y estaría bien también. Bien, y con eso nos despedimos, es todo. Es un resumen de la clase del viernes. Si quieren estar vivo durante 10 días más o menos va a estar. No vale la pena para mí ver toda la hora del vivo. Creo que con este video más cortito resumimos. Este es el mismo problema que trabajamos el viernes. En el apunte tienen otro donde el n es impar, ¿sí? Van a ver la diferencia entre uno y el otro. Y espero que los ayude. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben que consultan por Edmodo. Nos vemos, bye.